¿Entrado Carla? Sí, acá está. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Carla! ¡Bienvenida! ¡Qué emoción! Pensábamos que no te teníamos, ¿eh? O sea, yo dije, bueno, ya fue, listo, la vemos en Benidorm directamente a Carla, ya está. Ay, se la ha bloqueado, se la ha bloqueado. ¡No! Estamos Ahí está, aquí. Ahora está. Te has que- bloqueado por un segundito. Sí, ya Ya estamos. ya decíamos, bueno, pues ya no ha podido ser, ya la veremos y Sí. hablaremos con ella en... Es que, ¿sabes qué pasa? Que estos días están siendo tan frenéticos que yo creo que se pierde como información, Sí, ¿sabes? los Ya no mails, le sabes mandas mails dónde a estás. alguien y después le llega a otra persona y te contestan una cosa, sí, es un bardo, sí, totalmente. Carla, ¿Me escucháis sí. bien? ¿Vos a nosotros? Sí, lo que me voy a compartir wifi del móvil por si acaso. Sí, porque se te traba un poquito. Perdimos a Carla. La perdimos perdimos a para Carla, ya estamos aquí esperando. Esto va a quedar Vi- también, ¿eh? Esto se Sí, sube claro. también. Yo Vi quiero que que lo sepas. ¿tú cuándo coges el vuelo? ¿Qué día de la semana? El ¿De la semana jueves. que viene? El jueves. Sí. Bueno, El no, no, jueves. no lo vamos a poder porque se fue Carla. La perdimos. ¿O está Ya la ahí? perdimos. Ah, no, Ah, no, está. está. Ah, que me he ¡Carla! quitado yo. ¡No! ¡Ah! Ahora me he compartido wifi y ahora no puede fallar. Es que, ¿sabes qué Ahora pasa? Que no. está lloviendo y a veces va mal la cobertura, pero me he compartido wifi y ahora tiene que ir todo bien. Ahora te vemos borrosa, pero te escuchamos perfecto. Así que Ah. si te quedas un poco quieta, te vemos bárbaro. Ahí ¿Sí? está. Sí, Vale. Ahora se va a quedar la pobre con foto fija. No, se te ve decentemente. Bueno, se te ve bienvenida. Muchas gracias por sumarte. Gracias. Mil gracias. Carla, ¿te acuerdas en el plato de televisión española? Creo que fue el día de la presentación de los artistas, que fue un chico, no sé si te acuerdas, Lavadón. Hiciste un reel con él y él te metía mierda conmigo y decía, y al final estabais jaja de chistes y acabasteis tú con él diciendo que me despidieran a mí. Sí. Entonces, ya. Pues Sí resulta soy que yo, el ¿no? canal es. Sí, pues resulta que el canal es mío y le he despedido yo. Ah, de puta madre. Pobrecillo. Pobrecillo. No sabes el disgusto que se pilló cuando nos llegó el mail de que no podía ser la entrevista, no sé qué, pues se pilló un Súper disgustazo. triste. Pobrecillo, mi niño. Tan majo que es. Eso, no Ahora se ve sé, perfecto. es muy majo. Ahí No, está. es que me parece feísimo, ¿eh? O sea, feísimo. No, espérate. Tengo que Si decir tu que Paco es entrada no malísimo rapeando, mintiendo. Claro. tiene que rapear. O sea, me hizo la entrevista rapeando todo el rato. Ay, no me digas. Ay, no me digas. A ver, Habla esto rapeando. no sé. Según Carla hablaba rapeando y tenía piquete rapero y me di cuenta que Carla hateaba un poco a los raperos, que tampoco entiendo muy bien por qué, pero... Mentira. Yo no hateaba. Es que no. Puede parecer mi forma de hablar, a veces parece que esté vacilando, pero realmente a mí me encanta. Yo escucho... Igual me encanta la naturalidad de Carla, es tipo, la despedimos. Ah, bueno, no pasa nada. No, se la ha sudado brutal. Qué locura, bro. Pero porque sabía que era mentira, era Es imposible. que yo soy muy mal actor. No, No le da la seriedad suficiente. Es bueno ser mal mentiroso igualmente. Eso quiere decir que sos de fiar. Está bien, Exacto. a mí. Claro. O sea. A mí me Bueno, a mí solo me... Carla, estamos en la recta final de. Ya está. Estás ahí, casi subida al escenario. ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, la verdad. O sea, ahora estoy con unas ganas de ya hacer el show, pero increíble. O sea, ya es como, venga, ya se ha hecho todo, va. ¿Sabes? Ya está. Venga. Ya está, venga, dame content. Porque ya, claro, es que ya está todo detallado, ya está todo planeado, o sea... Bueno, Uy, faltan los tienes drama. ensayos. Claro, bueno. me faltan los ensayos y aún no he visto el escenario. Yo aún no he visto mis visuales, mis luces, mis cosas. Visuales. Luces. Yo estoy tomando nota ya de todo. A ver, esto, sí, en una entrevista me dicen, sí que llevas visuales. Y es como, bueno, es que es obligatorio más que nada. Bueno, es bueno saberlo también. No siempre. Es obligatorio. ¿Sí? Sí, Carla, porque hay yo algunos artistas... ¿Sí? Dime. No, que hay algunos artistas que utilizan solo, pues quizás unos foquitos, el fondo en negro, no sé. Bueno, pero quizá... un fondo negro son visuales, ¿eh? Sí, vale. La pantalla no está apagada.
No está Vale, diciendo vale, nada. vale. O sea, está bien, me parece bien. Escúchame, Carla, ¿cuándo se van para Benidorm? Porque tenía entendido que se iban ya, dentro de unos días nomás. El lunes, no sé si se puede Ah, decir, ya. pero bueno, como ya lo dije yo en otra entrevista, pues también lo decimos. Sí. Bueno, ya se sabe en qué semifinal estás, entonces yo creo que ya no hay problema. Sí. Porque, Sí, Claro. en la 2 estamos, ¿eh? en la 2. ¿Qué Ah, tal? totalmente. ¿Qué te ha parecido la semifinal Wow. 2? Venga, Potente. por todas. Increíble, o sea, es una semifinal muy, pero que muy potente. ¿Has visto el juego del Ya. calamar? A ver, venimos a ganar, ¿no? O sea, vamos Wow. a lo alto, pues ya está. A La tope. Se ha competición quedado. es dura, pero es lo que hay. O sea, realmente para el público mejor, realmente Sí. ver algo competitivo. Es lo interesante, es lo que la gente le llama la atención. ¿Cómo te estás preparando físicamente? Porque entiendo que tu canción va a tener baile, no hace falta que nos digas. O sea, estoy casi segura. Ya no es solo baile, es que está todo el rato, o sea, es que exige mucho. Porque aunque Claro. te parezca una canción que te puede parecer llanita, no es nada llana. No, Porque cero. todo el rato, al principio es súper suspirada. O sea, piensa que tiene como muchas cosas que te tienes que entrenar mucho, porque al principio, que es como muy dulce, saco mucho aire. Entonces, casi que te puedes ahogar al principio, porque ya estás sacando mucho aire. Luego, tienes Es que sus sí, complicaciones. estábamos diciendo, hicimos un análisis de cuando cantaste a capela con el piano y demás. Con el Y una de piano. las cosas que a mí me preocupaba bastante es que vos haces mucho aireado, muchísimo aireado cuando cantas, y hay momentos de la canción en donde entiendo que la salida de aire va a ser total, o sea, tenés que estar súper preparadísima, ¿me entendés? Claro, yo también canto así a posta, ¿eh? Es como un poco mi forma de cantar es así, que hago como... Claro, También el es estilo. en plan, o sea, lo hago a posta, en plan, y obviamente Sí. lo podéis escuchar en la grabación de Bésame, en plan del audio oficial, se escuchan respiraciones y obviamente si quisiera cortarlas, se puede cortar en el estudio. Pero es Total. como que siento que le dan ese punto igual sensual o más íntimo, que al final, por ejemplo, a mí lo que me gusta es cuando te estoy diciendo algo muy íntimo, ¿sabes cuando te susurran a la oreja que escuchas la respiración? Eso me parece muy Sí. sexy. Entonces, Sí, y va bien con la canción aparte también. Eso debe estar. O sea, si veis que al principio parece que me estoy ahogando, chicos, no os preocupéis, no me estoy ahogando. Es la sensualidad del momento. Wow. Está muy Qué bien. bueno. Oye, ¿se puede saber? Es que tengo un amigo que me ha preguntado por los bailarines y por la orientación sexual y el estado civil de los bailarines. No sé si se puede saber. Son mis maridos, son míos. Está Son muy bien. todos míos. Estamos casados. Entre todos. Los amo. Pues mira, te lo digo muy claro. El otro día en el ensayo que me dijeron, tú tranquila que no nos gustas. Bueno, Así que bueno, te lo dejo clarísimo. listos, No, respondido. era para un amigo, ¿eh? No. Era para el amigo, ¿no? Ya. Eso ya Para me lo un trabajo práctico del colegio, tipo. Después- Sí, sí, sí. Estadística, trabajo estadístico, es para Dile a tu saber amigo- nada. Dile a tu amigo que le puede mandar de indirecta mi canción y ya está. Ah, vale. Ojo. Es que Wow. Ya, así, guiñito y guiñito. Es una canción muy bien. perfecta, para indirecta en Instagram. Te la hombre, recomiendo. total. Bueno, el Directa. merchandising. Merchandising. Esa sí que me parece la camiseta para salir de marcha. O sea, si no se Total. liga con esa camiseta, o sea, es que Retírate. retírate. Vos la tenés. Yo me la he pillado porque es que me ¿Sí? parece. Sí, ¡Qué guay! me parece lo más. Es ella con una postura súper sexy y tal, pero aquí un bésame. Entonces, si tú vas por una discoteca ahí con un Sí. bésame y ahí no se inicia una conversación, un algo. O sea, Sí. que si Paco, si vienes de frente a mí en una fiesta, ¿tengo esto de indirecta o cómo? Ah. ¡Wow! El problema es que tú quizás lo entiendes mal y me besas Ya. aquí. ¿Sabes? Sos capaz. Pues mira, no lo había pensado, pero ya lo publicitaré como merch para ir a ligar de fiesta. Es verdad, Claro. porque la gente es muy cutre ligando y te suele decir la Sí. típica que te lee en la camiseta o algo, ¿sabes? Y así que puede ser una buena excusa. Me gusta. Es una buena forma de iniciar como algo. Está muy bien. Exacto. Bueno, así que te estás preparando físicamente a full para la puesta en escena, supongo. Ajá. Sí, me estoy preparando. A ver, yo soy una persona que ya hago mucho deporte de por sí, me gusta mucho, siempre he ido, bueno, siempre no, mentira, llevo un año yendo al gimnasio, pero quiero decir que siempre voy al gimnasio. Hoy en día siempre, está bien. Cuenta como siempre. Desde ayer Hay que empezar. siempre.
Hay que Exacto. empezar en algún momento. Desde mañana siempre. A partir de Fantástica. mañana va a ser siempre. No, pero yo he hecho deporte toda mi vida. Yo he hecho tenis Wow. toda mi vida. Mi de pequeña hacía rítmica, o sea, he estado como siempre en el deporte. Y desde hace un año voy al gimnasio, entonces ya es algo que la fuerza y resistencia, me encanta caminar. O sea, soy súper friki, pero yo cuando mis amigas me dicen de quedar, les digo, por favor, quedamos, pero vamos a caminar. O sea, me da pereza estar en un bar sentada. O sea, encima soy súper hiperactiva. Bueno, ya me veis que estoy como siempre, que parece que me ha bebido un Red Bull, pero estoy así Es siempre. todo natural, ¿no? Todo natural, no me Todo meto nada. Está muy bien. Desde ¿En las qué 6 de la mañana. ¿En qué modalidad juegas de tenis, Carla? Normalmente. Ya no juego, ¿eh? O sea, ahora solo Ah, juego, jugabas. voy a entrenar. Vale. Yo antes competía, o sea, competía de más pequeña y luego me pasé, es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy competitiva. Y mi padre me desapuntó porque me decía que siempre me ponía de mala leche cuando perdía. Claro. Que Y decía volvíais que a eso no era- casa, eso ¿no? no era Con sano. alterados. Me pasé a hacer, pues, hacer dobles con una amiga, nos Bueno. apuntábamos a campeonatos, pero las dos. Así si yo perdía, era como, bueno, hemos perdido las dos, no pasa Las nada. dos. Ha sido culpa suya. Sí, Ha sido sí, culpa sí. de la amiga. Culpa de la otra. No, y Bueno. luego con el cole era imposible hacer campeonatos, así que bueno. Ya. Claro. Y siendo tan competitiva, te ves ganando, como lo acabas de decir, el Benidorm Fest, y te ves en Basilea, en el escenario ahí de Eurovisión. Yo lo sueño desde pequeña, o sea, es mi sueño desde pequeña es ser Hannah Montana y ir a Eurovisión. O sea, es algo que llevo ya invocando a los demonios que me lleven ya. Así que Me sí encanta, que- me encanta ser Hannah Montana, es como parte, o sea, tipo, es ser Hannah Montana e ir a Eurovisión. Eurovisión. Te digo, ahora ha pasado un poco de Hannah Montana a Britney Spears a medida que Muy hemos bien. crecido, pero bueno, Muy siempre bien. Hannah Montana está allí. Hannah Grandes Spears, referentes. ¿Qué actuaciones así? Porque te he escuchado decir que tú sí que eras seguidora de Eurovisión, que eras Eurofan. ¿Qué actuaciones así de los últimos años son las que más, no sé, o las que más te han gustado o las que más has dicho, jo, cómo me habría gustado a mí hacer esa actuación? Mira, de los últimos años te diría, a ver, obviamente Chanel, o sea, no puedo faltar en este listado de canciones, hay de artistas. Luego, Noah Kirel me gustó mucho, la de Unicorn, me parece una tía súper dulce, Temazo. que tiene mucha garra, es monísima encima ella. Luego también, a ver, la de Fuego, es que a mí me gusta una diva. ¿Te gusta ese estilo? O sea, hay un estilo, Sí. se nota. Sí, Diva yo- Eurovisiva. Está bien, Sí. está bien. A mí eso me parece, eso me transmite Eurovisión. O sea, yo escucho una canción así súper show. Por ejemplo, la canción de Noah, se me ponen los pelos de punta al principio. Es un temazo. Es buen Es tema, como- buen tema. Y me gusta porque a mí lo que me gusta también es un poco dark. O sea, yo soy más de un pop electrónico un poco más dark y no tan chicle, o sea, no tan rosy, ¿sabes? No tan sino Ya. más, siento que Besa me tira un poco más dark, porque es como sensual, pero no sensual como de nos vamos de fiesta, nos comemos un helado y yupi, ¿no? No, un tiene poco esta más- bachata que es medio más oscurita, latino, un poco más, sí. sí, un poco como más maduro, yo diría. O sea, no maduro de Sí. yo ser de esto, sino, no sé, como un toque más elegante. Sí, elegante, sí, sí. ¿La canción la compusieron pensando en Benidorm Fest o era una de tus canciones y decidiste mandarla para ver qué onda? Totalmente pensada en Benidorm Fest, o sea, pensada en un show, Sí. básicamente. Espectacular. Sí. Y con los compis, ¿qué tal? ¿Te ves haciendo, por ejemplo, alguna colaboración con alguno de tus Total. compis? Sí, yo ya estoy deseando, bueno, no estoy deseando que se acabe, realmente no estoy deseando que se acabe esto nunca, pero porque estoy yo aquí en mi pic mental. Pero sí que tengo muchísimas ganas, he hablado con varios compis de decir, cuando terminemos lo del Benidorm tenemos que juntarnos. Y de hecho es una de mis cosas primordiales que quiero hacer, es al terminar Benidorm, como ahora hemos estado tan saturados con esto, es ir al estudio y volver y hacer cositas. ¿Vale? Totalmente. Es importante Sí. como cantante. Te veo Hombre. colaborando con J. Cabello o con Daniela. Con estaría J. piola. Cabello va a salir el Bésame en el VIP, eso está clarísimo. No lo Ah, sé, claro. pero estaría muy guay. Es buen Un crossover, ¿eh? mashup, un mashup buen ahí crossover. de las dos canciones, fíjate. Estaría muy top. Pero vamos, un dueto de Daniela y tú. Mira, seríais la nueva Sí. generación de Sony y Selena, ¿sabes lo que te quiero decir? La nueva, Sí, es verdad, una rubia y una morena. la Ya le nueva voy a rubia, decir a Daniela, si quieres ser la próxima Sena y Selena. la próxima generación de Sony y Selena. En Luis, serio, te bonita. veo muy callado. ¿Querés preguntar algo?
No, yo estoy expectante, estoy pasándolo bien, estoy disfrutando, me Estoy gusta escuchar a pasándolo Carla. bien, dice. Muy bien. A ver, yo voy con chavales, yo tengo jet lag, o sea, yo estoy en Grecia ahora mismo, voy con jet lag. 1 hora de ¿Cuántas horas? diferencia, 1 hora, para mí eso es jet lag, entonces estoy un poco... ¡Déjate de joder! Menos mal que no cobras por palabra hablada, que si no. Problemático, ¿eh? Es un problemático, No. este niño. Aparte de jet lag te tira. El pibe se fue 3 horas. 3 horas nomás. 3 horas. Madrid-Grecia, dice que tiene jet lag el pavo. Es que es para darle la mano abierta. Vamos. Las excusas búscala en otra página, porque esta no. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo llevaste, Carla? Porque vi que cuando sacaste el videoclip de Examen hubo mucha gente que como que le sentó mal que en el videoclip no hubiesen besos explícitamente. A mí el videoclip me pareció una puta barbaridad, la verdad. Y lo reaccioné y lo dije, o sea, me parece que estaba todo muy bien hilado. ¿Te afectó en algún momento o en algún punto que la gente dijese cosas del videoclip o esperaban otra cosa y te rayó a ti? Estoy tan afectada que la gente no haya visto tantos besos en mí. Escúchame, a ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que me gusta ir un poco más allá. A mí me gusta mucho la moda, entonces siento que es una gran referencia a nivel visual. En la moda, desde toda la vida, bueno, y en los videoclips en general, desde toda la vida en MTV y todo esto, se han hecho videoclips locos. Por ejemplo, yo que soy muy fan de Lady Gaga, Madonna, todo esto, Lady Gaga es capaz de hablarte de huevos y estar en vestida de astronauta. Claro, sería re literal. Si fuera Claro, un videoclip es que- solo de gente besándose sería que como un poco literal, ¿no? Tipo, rarísimo. Si tú pretendes que yo me grabe un videoclip en una cama besándome con quien sea, vas muy equivocado porque a mí me parece algo muy básico y a mí lo que me gusta es un poco arriesgar, ir un poco más allá. Y encima, para mí sí que tiene todo el sentido el videoclip que he hecho. Es lo que explico siempre, que es un poco como jugar con... O sea, yo siento que mi canción, aparte de ser sensual y ser como muy empoderada y tal, y sexy, también es una declaración de intenciones. O sea, al principio es como una postura un poco más débil de expresar lo que siento y tal. Y a mí esa sensibilidad me la transmiten los animales. Y yo creo que a todo el mundo le transmite esto, ¿no? Un caballo, un animal, la naturaleza te transmite paz. Pero luego, cuando el caballo va en marcha, es cañero y es sexy ver una chica con el pelo. Entonces, siento que he buscado un poco esa sensualidad en una cosa no tan literal. Claro, Porque, más metafórico, sí. claro, es decir, Claro. Hombre. soy poeta, chicos, no soy Lorca, pero eso era un poco más allá, ¿sabes? Hombre, cuando empieza el momento subidón y que ahí sale justo el caballo. Está muy bien hilado, tío, muy bien hilado. Está perfecto. Gracias, Oye, en el videoclip sale Sofía Coy y que está súper guay porque fue una sorpresa. Otra reina, pues una maravilla. Pero digo yo, en el Benidorm Fest vas tú, tus 4 bailarines y ¿tiene espacio para uno más? Sí, yo ya le he dicho a Sofía, eres una más del team. Hoy justo he hablado con ella, le digo, ¿qué días vas? Y me ha dicho los días, le he dicho, eres una más del team. O sea, si se quiere subir a hacerme los coros o a cantar conmigo, podemos ser la nueva Sonia y Sonia, porque las dos somos rubias, pero no pasa nada. Pero ahí sí que nos quitamos la peluca todas. O sea, si aparece Sofía en el escenario contigo, ahí ya las pestañas vuelan y todo. Vamos. Mira, porque es ilegal. ¿Por qué va a ser ilegal? Hombre, porque te presentas una persona y no puedes de repente aparecer con tu prima hermana, ¿sabes? Ya deben de tener armado lo que... O sea, debe de haber como una estructura de lo que tienen que llevar sí o sí. Y pero si fuera un show mío, que se aguanten. Te la traía. Te lo juro que te la traía. ¿Cómo sigue tu carrera después de todo esto, Carla? Mi carrera a nivel musical, bueno, ha sido básicamente enfocarnos en el Benidorm. Yo creo que hablo tanto de mí como de mis compañeros. Siento que es una oportunidad tan grande que ahora no nos podemos despistar. O sea, es focus totalmente, aprovechar cada segundo, cada entrevista, cada oportunidad de visibilidad, que te conozcan. Siento que es tan importante las entrevistas porque... O sea, está muy bien. Obviamente lo principal es conectar con la música, ¿no? Pero cuando conectas con el artista, ya la música llega aún más. Porque al final ves la persona, 100%. Ves que realmente que es de carne y hueso, que parece mentira, pero a veces cuesta como... Despersonificas totalmente a la persona. Y a mí me pasa porque yo soy fan de muchos cantantes y cuando los ves en persona o hablando, es como, qué bien. Sí, y este año la verdad que nosotros estamos re contentos porque es como nuestra primera temporada y los artistas son súper todos buena onda, todos dijeron que sí vinieron, la verdad que increíble, estamos re felices. Bueno, todos los, ¿no? la mayoría. Bueno, pero muchos. Y Paco aquí metiendo mierda.
Pero que eso no es Digo, hacer sí, mierda, vale, eso es decir la verdad. Pero muchos, la mayoría. La mayoría. Jolines, no se Eh, puede decir Bueno. nada. Espera, es que tengo una curiosidad del videoclip. Ok. El momento trenza, ¿cómo la mantuvisteis la trenza? ¿Era Photoshop o hicisteis algo para No. mantenerlo? La trenza, me hice una trenza con un hierro dentro, haciendo Hostia. la forma, y luego a la puntita de la trenza hay hilo de pescar que estaba cogido con un palo, literalmente. Hostia. Wow. Estaba literalmente flotando. Efectos Como prácticos, calzas. amo. Estaba calzas yo largas. estirándome del pelo, abierta de patas, cagándome en todo, básicamente el dolor, porque yo no sabía hacer el espagat, básicamente lo ¡Ay, aprendí no! para hacer el show. Sí. Ay. Y luego hacía un frío que te cagas, porque eso se Wow. grabó 4 días antes. O sea, días antes del videoclip, o sea, yo el lunes, o sea, el vídeo se cuelga el viernes, yo el lunes estaba editando y el sábado se grabó. O sea, fue todo rapidísimo. ¿Vos editaste tu propio videoclip, me estás diciendo? No, porque, bueno, es que yo soy un poco intrusiva con todo y me gusta manipularlo todo. Entonces Vale. quedé con el filmmaker para editarlo juntos. Me vuelvo loca, qué grande. Ella, multitasking, la amo. Sí. ¿Y todas las chapitas y estas que llevabas en la cazadora, ¿ahí hay algún mensaje oculto, algún guiño? Hostia, es algo verdad. ahí? Bueno, eso yo tenía una chaqueta que compré en Estados Unidos hace tiempo y rediseñé, o sea, a ver, es que te voy a contar qué es eso. Os voy a contar el Eso. outfit de la trenza. Dale. Vale, no os lo vais a creer. Los pantalones, ay, perdón, o sea, la cosa roja esta, Sí. ¿sabes qué son? Unos pantalones talla 4 años, o sea, esos son los pantalones que me los puse así por el revés. ¿En serio? No podía moverme porque me iban muy pequeños y luego los parches los puse yo de una chaqueta que le cogí unos parches, los tuve que descoser para ponerles unas agujas y volverlo a coser. Luego el que llevaba un top tejano y luego llevaba el pantalón que pone Bésame, que lo hice yo, o sea, puse yo brillo por Hostia. brillo. ¡Qué O trabajo! sea, que es realmente handmade. ¿Te lo curraste? ¿Todo el outfit te lo curraste tú? Sí, Madre bueno, mía. todos Qué los locura. outfits siempre. Qué Sí. locura. ¿El del venidor también lo llevas tú hecho, Carla, por ti o no? El look del venidor, Sí. mira, yo me lo quería hacer y mi madre me dijo, como se te vea una teta, o sea, va a ser trending topic, pero ya te digo yo que no creo que te haga gracia. Siento, Claro. Carla, escuchándote que sos esa clase de personas y yo soy esa clase de personas, así que me siento muy identificada de si no lo hago yo, no lo hace nadie mejor que yo, tipo, entonces es un poco así, ¿no? A ver, somos del tipo de personas que en clase, cuando había una presentación en grupo, yo decía, mira, tú siéntate, no te preocupes. Yo, sí, así Ya lo hago tranquila. yo y pongo tu nombre, pero tú no te preocupes. Oye, pues qué pena, yo no coincidí nunca con ninguna como vosotras. Yo tampoco. O sea, yo me tenía Total, que comer todos los marrones, vamos. Sí, Jolines. eso también a veces puede ser un poco malo, porque me cuesta mucho delegar. Pero sí que es verdad que también, o sea, me ha tocado hacerlo todo yo porque al final es tan caro poder también. hacer todo esto en Ya. la música. Al final yo estoy sola, o sea, sí que tengo una distribuidora, pero me lo estoy haciendo yo todo porque me lo estoy pagando yo todo. Entonces tienes que, o sea, minimizar un poco todos los gastos. Si yo puedo hacer cosas, lo hago yo. A nivel videoclip, piensa que mucha gente dice, se nota que hay poco presupuesto. Yo pienso, perdona, pero esto te coge una productora esta idea y te clava una hostia de la... Pero Sí, flipa. porque tú dices, alquiler de caballos, de no sé qué. Todo esto es yo ir picando. Perdona, tienes un caballo, perdona, no sé qué. Luego, tirar de contactos y ir un poco, pues, haciendo ¡Qué favores a la grande! gente. Sí, Sí, qué curranta la tía, Pipa. ¡Increíble! Yo no paro te quiero mucho más ahora que antes de haber Ay, escuchado todo wow. esto, de verdad. Por cierto, O sea, ¿de dónde eres? De Argentina. Eres de Argentina, vale. ¿De Sí, dónde? Argentina. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Bueno, Y se yo mi viene- influencia de pequeña era Patito Feo, Consentidos, ¡Ah! Violeta, es mi infancia. Amo, me encanta. Pero se viene a Benidorm, ¿eh? Se viene Sí, la semana sí. que viene. Ah, Sí, genial. sí. El jueves Muy bien. estoy yendo para allá. Así que nos vamos a conocer seguramente. Genial. Bueno, Súper. espera, tengo que acá marcar el tiempo porque si no nos quedamos charlando para siempre. Y Luis tiene una sección que no sé si Sí. va a hacer o no hoy. Así que, No, Luis, querido. no, es que he preparado una cosa, ¿vale? Como Carla, Madre mía. como Carla no vino al podcast el martes, todo el mundo lo esperaba. Todos los suscriptores de Europop lo esperaban, yo también, me hacía ilusión. He Pero preparado ella una ni cosa diferente. sabía. Os dejé tirada. Ella ni se enteró. No, O sea, ella ni yo se ni me enteré. enteró. Hubo Claro, una por eso. confusión. Es que
Habla Hubo una y- confusión. Nada. Hubo una confusión de fechas. De hecho, yo me disfracé de luto y todo, Carla, no sé si lo sabes. Bueno, he preparado una cosa, ¿vale? A Es un ver. personaje. ¿Sí? Es un No, personaje. no, he preparado. No puede ser. No, no, Che, dale. pará, antes de que lo saques, tengo que decir que está haciendo mucho esfuerzo por tu entrevista, Carla, ¿eh? Nunca A lo había ver. visto Pero- tan preparado a este chico. He preparado Grecia. una cosa que he llamado el plan para que me ponga contento porque estoy triste. Ok. ¿Vale? No se entiende- Se no llama se entiende así esta nada. sección. Ah, No ¿y se ve esto qué mucho. es? Espejate. Yo os lo cuento, ¿vale? Dilo, Bueno, dilo. bueno. Mejor. Este se llama ¿Cómo hacer feliz a Lavadón después de CF, que es Carla Frigo, me rompa el corazón, ¿vale? Este es el plan, ¿vale? Vale. Este A es ver el cuál plan. es el plan. 3 pasos, 3 sencillos pasos. Número 1, Carla Frigo no puede perder en semifinales. Eso Y diréis, no va a pasar. claro, y diréis, Asegurado. ¿por qué no puede perder en semifinales? Será la pregunta. Pues ahora vamos a la sección 2. ¿Por qué no puede perder en semifinales? Pues es muy simple. Porque si no, yo estoy en Grecia y no voy hasta la final, no nos vemos en persona otra vez, ¿vale? Esto es parte del plan. Número 2, seguimos. Gane o pierda luego en la final. Esperemos que ganes, Carla, pero si pierdes, igualmente tienes que ir de party, de fiesta, ¿vale? Y todo esto se resuelve en el punto 3, que dirás, ¿por qué tengo que ir de party si pierdo? A lo mejor estoy enfadada porque soy súper competitiva. Para invitarme a una copa y así poder ponerme feliz de vuelta. Y todo esto, Bien. si se completa, ese Ay, es el no, plan yo también. para ponerme feliz. O sea, ¿vale? Aplausos. O sea, se lo trabajó mucho, estuviste muy bien. Te la has estuviste muy bien. trabajado. Sí. Probablemente, 3 minutos. si eso fuera una Lavadón. presentación, probablemente te diría que la hago yo y te pongo tu nombre. Pero no, es broma. Carla tú lo habría hecho con una PPT y transiciones, ¿sabes? Bueno, Eh, Con unas líneas, un lettering, pero unos, Wow. unos brillitos así moviéndose alrededor, cositas. Pobre, se reforzó, se Pero- Te digo reforzó. una Sí, cosa. dime. Gane, pierde, vaya a la semifinal, final, me coge una gripe o lo que sea, te invito a lo que sea. Te tengo que decir, yo no bebo, pero te invito a... Vale. a Una un tónica. sitio con agua. No, una tónica está bien. Yo bebo agua tónica, rollo Sí, pop me to gusta paddle, así pues un poco. No me la gusta. bebo. Bueno. Vale, y ahora Carla, como tenemos que hacer la sección, o sea, no puede pasar Carla por aquí y no hacer la sección. O sea, tenía que hacer un poco el show. Lavadón, ¿la Dime. pizarra estaba en la casa cuando has llegado a Grecia o serás Se la capaz de que has ido a compró. buscarla a algún sitio? No, estaba en la oficina. No tenemos presupuesto para comprar una pizarra ahora mismo. No hay presupuesto, chavales. Vale. Bueno, Carla, esta es una sección por la cual todos los artistas han pasado. Es la mejor parte del podcast y lo que todos los suscriptores y seguidores de Europop están esperando. La entrevista les da un poco igual. La gente Sí, adelanta sí. estos 3 minutos, ¿vale? Como todas las cosas en esta vida, pues antes de empezar la sección, te voy a hacer un poco una introducción de la sección. Empiezo contándote el nombre de la sección, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Buenas tardes, Carla, un placer que estés aquí. Bienvenida a Lavapop, Lavapec, Lavadión, las cortitas de Lavadón, Lavavisión, Salvadón. Esta noche con Lavadón la vamos a liar en laboratoriolavadón.com.es.org.net.cat.gal. Este es el nombre de la sección. ¿Vale? Rapeado, básicamente, otra vez. Rapeado otra vez, efectivamente. Y ahora la sección simplemente es pregunta, haces una respuesta sin pensarlo mucho, ¿vale? Muy bien. ¿Ready? Sí. Vale. ¿Color favorito? Ah, azul eléctrico. ¿Cómo se dice? ¿Single macchiato o espresso macchiato? No sé. Digo una. Dijiste una. Pero- Espresso macchiato. Vale. Bravo. ¿Hamburguesa o pizza? No me gusta ni la hamburguesa ni la pizza. Ah, ¿qué te gusta? Delito. ¡Qué sana! Ni babies. Sana no, porque me encantan las galletas. ¿El Wow. sushi, por ejemplo, te gusta? ¿Quién? ¿Sushi te gusta? Sí, pero Sí. tampoco me emociona, ¿eh? Es que yo soy menú infantil, lo siento, chicos. Yo soy de- Bueno, no. ¿Huevos fritos con patatas bien, Carla? Mi plato Listo. favorito. Perfecto. Tremendo, pues ahí lo tienes. ¿Zetangana o Relsby? Hostia. Uh. Es que realmente no escucho ninguno de los dos. O sea, a ver, creo que Zetangana. Es que, mira, a nivel ¿Britney o artista- Madonna? ¿Eh? ¿Britney o Madonna? Britney. Vale, sirve. ¿Cuajada o crema catalana? Que es cuajada. Pues ya está. Carla, yo me levanto y me voy. O sea, ya antes me voy. No, yo. algo más tipo helado o flan. Eso.
Pará, ¿querés que te lleve alfajores de Argentina, Carla? Te llevo. Sí, no, es mi dulce favorito del mundo, son los alfajores. Perfecto. Alfajores Bueno. para Carla. Alfajores. Seguimos para bingo, qué locura. ¿Petting indoor o petting outdoor? ¿Eh? Repito, a lo mejor es la pronunciación. ¿Petting Pero eso indoor? es tal cual lo que suena. Sí. Sí, es petting. Sí. ¿Lo explico? ¿Explico otra vez el petting lo que es, chicos? No. Piedad, no vuelvas a indoor. explicarlo. Indoor, que no quiero coger bacterias. Bueno, Vale, no, bien. no Grabar, quiero limpiarnos las partes. ¿Grabar en el estudio o dar un concierto? Dar un concierto. ¿Cerveza o sweet vermouth? No toma Es que no bebo. No toma alcohol. Vale. ¿Agua del grifo o agua de botella? Agua de botella. Vale, ¿sabes? En Lloret. Vale. Banco, eso. Ahora viene un momento, Carla, para poder ponerme feliz. O sea, esto está en tus manos. ¿Sabes no. el juego de...? O no, me puedo poner más triste también. ¿Sabes el juego de matar, casar y besar? ¿Lo conoces? Vale, pues tienes que jugar con nosotros tres al juego. No. A ver, Carla, aquí se nada. ha mojado hasta el que no Todo se el moja. mundo. Quiero decir... Todo el mundo. Vos mandale. Es que no os conozco tanto como para poder hacer eso. Bueno, Sin no pasa problema. nada. O sea, chica sobresalto ayer dijo que se casaba conmigo para poder hacerme la vida imposible de casado, ¿sabes? O sea, que Vale, no, para que te des una idea. tienes o sea, opciones, ¿sabes? Hostia, ¿y no se pueden cambiar de esto? Bueno, Bien. cámbialo si quieres, va. Estás cambiándolo todo, así que cambialo No. tranquila. ¿Sabes? Vale, a ver, me voy a inventar yo ahora el juego. Es que, ¿ves? Eso Va. también se me da muy bien, como Venga. manipular a la gente. No, La amo porque ya sé lo que se le canta al orto, me encanta. Es que me lo imagino que llega el Benidorm Fest y llega el jurado y le dice: No, a mí no me gusta esta forma de puntuar y todo. Mira, me vas a dar a mí 12, a mi compañera 12, al otro 12 y al otro 12, todos 12. Es que soy así desde pequeña, porque mi padre una vez me dijo, tú si algún día no te apetece hacer algo, no lo hagas. Entonces Me parece yo me lo bárbaro. he tomado muy a pecho. De hecho, yo cuando hacía educación física, cuando Guau. hacíamos atletismo, yo le dije al profesor que tenía todo el sentido del mundo. Yo no voy a hacer atletismo porque si me hace saltar las vallas soy pati corta y me voy a romper la nariz porque me voy a caer. Entonces no lo voy a hacer. Y yo no hice. Y con el potro igual, le dije, chico, me voy a romper la nariz, no lo voy a hacer. Es que me imagino a Mini La quiero Carla. porque hace lo que quiere. Tipo, Me imagino a Mini Carla ahí con el profesor de gimnasia diciéndole: Es que me voy a romper la nariz. Es que no hay- la fantasía, Bueno, no vamos. importa, invéntate lo que Mira. vos quieras, dale. Mira, Dale. Lo que quieras con nosotros, úsanos. Mira, me invento, os diré en qué situación me haría con cada uno de vosotros, ¿vale? Vale. Dale, por favor. Vale, a ver. A ver. Qué miedo. Espera, Esto estoy sí que me da más miedo. Esto a que me maten. O sea, yo casi prefiero que me mates a mí porque vamos. No, Mira, no, yo qué mira. miedo. Me gusta, me Contigo. gusta. Lavadón te ¿Quieres llamas contigo? Luis, ¿verdad? Sí, Sí. Es que mejor llamar a la gente por su nombre, ¿no? sí, sin fallo. Con Luis siento como que creo que estaría muy guay de repente estar en un banco, en una plaza, en el Benidorm, con pipas y criticar a toda la gente que pasa por delante. Veo que es una un persona planazo. como que podríamos como esas críticas graciosas, ¿sabes? O sea, no críticas profundas. De decir, ¿qué hace ese señor ahora haciendo esto? ¿Qué hace esta tía tal? Siento que es una persona así muy random y que estaría muy guay hacer eso. ¿Vale? Seguimos. Igual le dieron el clavo, así que perfecto. Vale, con Paco. Hostia, es que Paco también es gracioso. Míralo cómo ríe. Es juguetón, Paco las mata callando un poco. Es juguetón. Con Paco también puedes se criticar a olvida la las gente. pipas. Sí. A mí también me gusta Pero- lo de las pipas y criticar, ¿eh? También Pero sí, eres marujilla, ¿no? Hombre, y que Bueno, tiene no. 50 años, le encanta marujear, tío. ¿Ves? ¿Ves cómo con este no se ¿Ves? puede ir a Está- ninguna está parte? criticando. Es que... Es que si eres rapero, eres hater. O sea, ¿Ves? Pues yo no soy Ahí así. está. Así de desagradecido y de desagradable no soy. No soy. a ver, con Paco, ¿qué haríamos con Paco? ¿Eres friki de videojuegos, cosas así? No, no te pega. Hostia, No. no, yo soy muy friki con los documentales. ¿Documentales? ¿De qué tipo? Wow. ¿De qué Soy muy tipo? friki. Estoy todo el día hablando de documentales. Mi padre me hace callar. ¿Pero de qué tipo? Eh, ¿De animales o de No, biografías? bueno, un poco dark, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho la historia. Miro como, ¿sabes típico vídeo que te ponías tú para no estudiar historia de España? Te ponías el vídeo de, y luego Franco... En mi dice- época no había YouTube cuando Pará, estudiaba ¿te historia, gusta- pero vale. ¿Te gusta el true crime? Tipo, Me los de encanta. crímenes? Amo, Claro. amo. Hay una chica que se llama Marta,
Sí, la veo, la que se maquilla y la que se La maquilla. amo, hablaba, la sí. amo. Y luego Sí, sí, hay una chica argentina que ya hace mucho que no la veo, pero la veía, y también hacía True Crime, me encanta el True Crime. Sí. Y en Cataluña tenemos a Carla Esporta, que lo hace increíble, Crims. Y creo que está también en castellano, está muy top. Mira, pues contigo, ¿a ti te gusta True Crime? Me encanta. No tengo tiempo para ver la tele porque ya me dedico 100% a Eurovisión y tal, Vale, pero contigo seguro no, que me Paco. gusta. Paco, contigo True Crime no, pero con ella sí. True Crime Sí. y alfajores. Ah, ya Uy, está. por favor. Wow, wow. Mate, alfajores y True Crime. Mira, te la Hoy pongo mate la nunca lo he posta. probado. Te lo hago probar. Nos va a traer, nos va a traer. Bizcochitos, de lo que sea, alfajores, lo que sea. Una Fantástico. milanesa, todo dentro. Es Y un luego, planazo. contigo, Tarde de Paco, merienda o algo así. no, Comer de me merienda encanta. no, de merienda. No. De merienda, Paco. Es que no sé qué decirle, no sé. Es que tantas cosas me parece divertido. Muchas cosas podríamos hacer. Ay, No sé. ya sé, hacer una función. ¿Sabes cuando en el colegio hacías un baile con alguien? Siento que tú y yo crearíamos un espectáculo. Le pega a Paco, ¿eh? Le pega muchísimo a Paco, en verdad. Me ¿sabes? vuelvo Un loca, montón. yo quiero ver eso. Un montón, me pega a hacer trends de TikTok a mí, yo que no soy capaz de memorizar tres Oye, pasos, Ca- pero bueno. Por cierto, Carla, que Paco, tú tienes tren de Bésame, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, pues Paco ha hecho el de Kingdom y el tuyo no, que lo sepas. ¿Y tú? Ya le pusiste. Yo no hago tren, pero que yo qué voy a hacer tren. Tengo perfil de hacer tren, pero Vos Pero sacás ¿cómo el se puede vídeo. ser malmete? Lo O sea, es que no haces, puedes... punto. Lo haces. Mira, Lo haces. si quieres puedes acotar los pasos. O sea, no hace falta que me muevas todas las caderas, pero puedes hacer así O sí. un poco, así, un movimiento. Lo haces. A ver, ¿tú quieres ir de fiesta y no sabes bailar? Venga, no se lo cree nadie. Ah, es que Paco me viste de fiesta, Paco Ya le bailo. Ya le he visto Paco, de yo fiesta. luego montar una Y es el coreo. típico así, y se lo hace así. Sí. Bueno, Tiene, o pará. sea, es tan heterosexual que a mí me crea ternura. ¿Sabes? Yo, mira lo que heterosexual es, ¿sabes? Estás O sea, loco con el cubata. Claro. Bueno, la sección sigue porque. No, es que Carla acaba de cambiar la sección por primera vez en la historia de la sección, ¿sabes? ha hecho lo Pero bueno. mismo con nosotros, con la sección, con el programa y con Yes. todo. Yo hoy también me he salido del rol y he metido una pregunta nueva en la sección, para Vale. Carla especialmente, ¿vale? Seguimos. ¿Romperle el corazón a los seguidores de Europop y por ende a Lavadón o romperle el corazón a los seguidores de Europop y por ende a Lavadón? Tienes que elegir. Pues soy la misma, ¿no? ¿O soy disléxica? La No, sección estoy re tú mal. elige. Es la misma, pero elige entre una de las dos. Ninguna. Vale, perfecto. Ah, Seguimos. bien. Quedan un par ya acabamos. ¿Sábado de peli y petting o sábado de levantamiento de vaso de agua y petting? O en lo de alcohol, pues lo he cambiado. ¿Cuál De era la fiesta. primera? ¿Peli o fiesta? ¿Peli o salir de fiesta? Es que yo no, es que. No es que quiero cambiar preguntas, es que aquí estoy como que- Qué locura, bro. No, espérate. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un problema. A mí me gusta la fiesta, pero no me gusta salir. No salgo de fiesta. O sea, es Vale. como que me gusta, pero no salgo, pero porque no. Donde yo vivo me ha aburrido de salir de fiesta por aquí porque veo la gente de siempre y no me aporta nada, Está ¿no? Tal cual. Pero me gusta la fiesta. Entonces, si realmente es fiesta con amigas, a bailar y tal, prefiero fiesta, pero hago mucho más lo de estar en casa. La peli, claro. Bien, vale. Perfecto. Elige entre color amarillo piolín o amarillo pastel. Violín. Vale. Si tuvieses que alojar a alguien de nosotros tres en tu habitación de Benidorm, ¿a quién sería? Creo Por que lo menos- Unión Chicas, Unión Chicas. Vale, por lo menos se la ha pensado un poco, pero Vicky Ya, todo, el ya. mundo se lleva, todo el mundo se lleva a Vicky. Hombre, es la de no mojarse, ¿sabes? La de llevarse a vocalísima es la de no mojarse. Pero No, bueno. ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Choto. Vale, y ahora la última pregunta, te voy a poner un ejemplo, pero no tienes que hacer el ejemplo, te haces un ejemplo para ayudarte porque es una pregunta complicada, entonces tú no te sientas coartada a hacer lo que dice el ejemplo de la pregunta, ¿vale? Una promesa si ganas el Benidorm Fest, ¿vale? Por ejemplo, haces un podcast exclusivo con nosotros en Basilea y aparte, pues aceptas que te invitemos a una cena. Ese es el ejemplo, no tienes que aceptarlo, ¿sabes? Luego haz lo que quieras. Yo lo acepto, no te jodes. Hombre, la Hombre, primera vez que no. acepta algo de todo el Seguro. formato. Yo lo acepto. Espera. Espera, que queda una cosa más que yo creo Falta que una le cosa. decir muchísimo a Carla. O sea, Sí, sí, lo que cada queda artista es- que viene al programa deja un challenge para el siguiente artista invitado sin saber quién va a ser el siguiente artista invitado
y el artista anterior te ha dejado obviamente un challenge. El último artista invitado, ¿quién fue, chicos? ¿Lucas? Chicas sobre, Ah, chicas Chica Sobresalto. Ah, la y, amo. tiene- Maya Elena es y tienes que buenísima. leer el próximo libro o Sí. cómic o lo que sea que vayas a leer, tiene que ser de una autora mujer. Ah, vale, genial. Si lees un libro, ¿Vale? una autora mujer. Mujer. Qué genial, qué mona es Entonces, ella. cuando lo hagas, pues, Es hombre, tan haz lo cute. que quieras, o le mandas un mensaje a ella por privado y dices, mira, te he hecho caso, he leído este, o públicalo y Claro. aprovechas y la etiquetas, no sé. Vale. O sea, Y tiene que ser ahora- un libro. O sea, Sí. algo No, o yo qué sé, Bueno. pero algo de una autora mujer. A ver, si te es más fácil puede ser un audiolibro. Entonces, mientras te estás yendo a Benidorm, Qué pones un locura. audiolibro. Yo lo hago mucho, lo de los audiolibros. Está Hostia, buenísimo. porque vas esto es un caminando poco por la de calle. boomer, ¿no, Vicky? Es un poquito de Bueno, anda a persona de cagar. 50 años. Bro. Anda a cagar, ¿Audiolibros de anda a cagar. boomer? ¿Qué Que dices? flipas, tío, pero que flipas, tío. ¿Quién lee? Audiolibros es como si fuera un podcast casi, ¿eh? Sí. Claro. Al ¿Qué final. dices? Deja de decirme vieja, chabón. Bueno, escúchame. Y ahora te toca a vos poner un Chabón, challenge. relájate, vos, Vale. relájate. No, bueno, bro, es una locura. Yo desisto de hacer este programa ya, tío. Carla, Me le tenés que poner un encanta. reto al siguiente artista. No sabemos quién es, ¿no? No. No, ni nosotros no lo sabemos tampoco. Ah, nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Genial. O sea que igual vuelvo a ser yo, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, Si me ya va a queréis, ser en yo vuelvo. Benidorm. Ya va a ser en Benidorm, así que puede ser cualquiera en realidad. Vale. Vale, un reto, ¿eh? Mm. Podés aprovechar que va a ser en Benidorm. Tener Claro. Sí, sí, estoy pensando en eso. Claro. Dice que os vais a ver. Vale. Espérate, espera. Es que estoy pensando algo así un poco puta. Un poco Mira, macabro. te digo ejemplos. Sí, Ha habido gente que le ha dicho que tiene que darle un piquito a todos los participantes. Hay Otro gente le que ha pidió adoptar perros. O sea, no. qué una locura. salseo. ¿Quién ha dicho lo del piquito? ¿Quién lo Bueno, dijo? ¿De Teresa? De No, Teresa. no. De Teresa No. no, de Teresa dijo lo del perro. Ah, ¿Quién, ¿verdad? ¿Quién ha dicho lo del pico es porque quiere dar picos, eh? A ver, ¿quién es el fue? lugar? No, melómana. Mel. Fue Mel. Ahí quiere dar besitos. Ya le diré. O hacer, otros han pedido hacer el tren suyo, pues que lo haga la persona, el otro. Sí, pero Esa- esa es clásica. Vamos a ser más putas. Tiene que. Tiene que en la cena, porque yo creo que la cena es el momento donde hay más, o sea, vamos a estar más juntos, porque Sí. yo, por ejemplo, desayuno a las 7, no creo que me encuentre a nadie. Pero en la cena. Vale, en una cena, que yo le diga que baje con mi merch. ¿Vale? Vale. Y que le diga a todo el mundo que Es lo que mejor de la halague vida. mucho. En plan, Pero mira, chicos, mira qué chulo esta camiseta, es increíble, cómpratela. ¿Vas a vender físico, merch allí físico? Claro, porque es que si se lo tiene que pedir online, No, pero complicado yo el le digo, reto. Ah, Eso vale. ella uno. lo El que- año Vale. pasado, las ¿Cómo? Nebulosa pusieron todas las camisetas en un bazar de allí. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que mira, yo el sistema que he hecho de merch lo he hecho a preventa porque trabajo con una gente que trabaja vale, con lo de vale. sostenibilidad, entonces no queríamos crear merch y luego que no se vendiera y luego tener ese merch. Muy bien. Entonces lo hicimos con preventa para así asegurarnos de que se creaba realmente lo que se Bueno, pues quería. llévale una camiseta al artista porque no la va a tener. No, la que utilice yo, luego que me la devuelve, Ah, hombre. vale. Claro. Bueno, Carla, yo creo que ha sido nuestra entrevista más extensa, pero la más divertida, pero por Es una por mucho, locura. Un ¿Ha sido viaje. la más divertida, la de Carla, sí? Sí. Joder, Luis, ¿Sí? deja de flirtear, ¿eh? Eso Te es voy a que decir todo. rap. Es lo peor. Es que es lo peor este. Luisito, me caes fatal. Carla, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo Sí, para gracias a nosotros. vosotros. Nos vemos ya mismo, nos vemos en Benidorm. Sí, en Bueno, Nada. Nada, Guapísima. que sea muy buena la preparación, que te va a salir todo increíble y ahí vamos a Mil estar haciendo gracias. el aguante. Mucha suerte, Gracias. disfruta del momento, porque es un momentazo esta experiencia y nada, que nos vemos allí. Mil gracias. Abrazo enorme. Gracias. Chao. Cuídate. Chao, chao. Chao. Bueno, tremenda la entrevista, divertidísima. Nada, Chao. historia. Que es que es el Energía personaje. total. Sí, me encanta. Es el personaje. O sea, se podría hacer una serie de televisión con ella. O sea, Absolutamente. Flipa, ¿eh? Bueno, Grande. esta entrevista la van a estar viendo el día sábado. Así que ustedes lo están viendo el sábado, para ustedes ya es el futuro, para nosotros es el pasado. Nos vemos en breve.
se me cuidan y ahora es a seguir con sus vidas, chicos. Adiós. Chao.